La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Bueno, muy buenos días, amigos. Estamos aquí en A Pensar Más. Ismael Soto y yo. Muy buenos días, Ismael. Hola, Rosa María. Hola, amigos de todas las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Qué lindo habla, ¿no? Habla bonito. Bueno, es una mañana llena de información. Acaban de anunciar el Premio Nobel de Literatura y tenemos a Bob Dylan. Bob Dylan. Que ha sido una sorpresa, pero muy alegre, la verdad. Sí. O sea, no creo que nadie se oponga, porque claro, algunos academicistas dirán, bueno, no es propiamente un literato, no tiene producción narrativa, tiene cualquier cantidad de poesía. Es un poeta que hace música, ¿no es cierto? Entonces, ha sido postulado ya varias veces, no es la primera vez que postula. ¿Ya? Y siempre que se ponía su nombre, yo decía, nah, esos académicos en Suecia, ¿qué le van a dar? No, imposible. No, pero no, fue posible. Le dieron el Premio Nobel de Literatura, el premio más importante que hay para la literatura mundial, el que marca la diferencia, a un músico norteamericano, ¿no es cierto? Y estamos escuchando su música ahorita. Así es. Feel like I'm knocking on heaven's door. I'm knocking on heaven's door. Bueno, ahí tienen un pedacito de Bob Dylan, como dice acá, famosa canción hecha famosa también por Guns N' Roses, ¿ya? Pero lo que se aprecia de él no es su capacidad para hacer música, porque no es el Premio Nobel de Música, sino por ser un poeta. Exactamente, por las letras de las canciones, ¿no? Y las letras que han inspirado a generaciones enteras. Así que, bueno, es una noticia muy especial. ¿Qué está pasando aquí, Rosa María? ¿Se está perdiendo rigidez, como algunos comentan por allí en la premiación? Es posible que los académicos en Suecia, porque esta es la Real Academia de Ciencias, me parece, y Artes de Suecia, donde estuve, es muy bonito, ¿no? El lugar. Es un edificio muy antiguo, yo te diría de fines del siglo XIX, que está en el centro de Estocolmo, que es una de las ciudades más bellas que hay, por supuesto, en los países bálticos, pero en toda Escandinavia. Yo creo que es de las ciudades, bueno, compite fuerte con Copenhague, ¿no? Pero para mí es, digamos, la que más me gusta porque tiene toda esta cosa de realeza y monarquía y palacios y qué sé yo. Y en esa zona, justamente donde está muy cerca del Palacio Real, está la academia. Y la academia tiene una exposición permanente en el primer piso que invita a todos a pasar, gratuita, con toda la historia del Premio Nobel. ¿Por qué Nobel, un hombre que causó tanto daño, ¿no es cierto?, es el inventor de la dinamita, decide que la riqueza generada por su invención sea destinada a un premio permanente e incluso a un premio de paz, ¿no? Y instituye estos 5 premios, ¿no? Como forma de rectificación. Exactamente, física, fisiología, pero ese es el de medicina en realidad, química, literatura, ¿no es cierto? Y el de la paz en realidad se instituye después y lo da Oslo, la Academia de Ciencias de Oslo, no la de Estocolmo. Pero en Estocolmo, digamos, está toda la parte lindo, y estaba Vargas Llosa, pues todas las biografías de todos, la obra, y por supuesto de los del año hay mucho más información siempre, ¿no? Entonces, me pareció de lo más emocionante, ¿eh? Por acá en el celular debo tener una foto, te voy a enseñar, ¿ya? Además la mandaba Lima por Twitter, ¿no? Acá estoy en la Academia de Ciencias. No, precioso. Y nada, bueno, saludar siempre a los ganadores y alegrarnos por ellos. El Perú tiene un premio Nobel de literatura, ojalá tuviéramos muchos más. Chile tiene 2, ¿no? Colombia acaba de tener 1, en paz. Y tenemos otros latinoamericanos también, bastantes latinoamericanos en Premio Nobel de la Paz, para incluso dar cuenta de la cantidad de conflictos que han habido en esta zona. Pero de pronto la entrega del Premio Nobel de Literatura a Bob Dylan abre ese espectro a más talentos, ¿no? Y sobre todo a la poesía, porque la poesía estaba muy relegada. O sea, la poesía hecha música. O cualquier poesía. Claro. Mira, los poetas estaban o sea, si tú haces una lista, digamos, claro, Pablo Neruda, Gabriela Mistral son poetas, por cierto,
Pero yo creo que en los últimos 10 años o 20 años se han elegido muy pocos poetas, se han elegido más narradores, Claro. ¿no? Más gente, digamos, Vargas Llosa no hace poesía, no hace todas las formas posibles de narrativa, Menos poesía. desde teatro, cuento, novela, por supuesto, pero no poesía. En cambio, ahora han elegido a un poeta y eso es, bueno, es el retorno a los Pero es una poetas. forma en que las letras entren al alma de una manera directa, ¿no? Claro, Desde el y corazón. mucho más nutrida en el ritmo, si quieres, porque la poesía tiene un ritmo, en el ritmo del blues. Ajá, mira tú. Claro, en el ritmo del blues. Hacer poemas, Claro, en ese ritmo triste, duro, que tiene el root, Melancólico. que es doloroso, si quieres, ¿no? Ujú. Que acá Augusto Álvarez dice, gran elección del Nobel de Literatura Bob Dylan, primera vez que gana un poeta, de quien no solo he leído toda su obra, sino hasta la canto. Claro, Bueno. efectivamente. Ese es un tema interesante. Digo, no solamente usted puede leer la obra del poeta, sino cantarla. Claro que Bob Dylan es en este momento número 1 en las tendencias del Twitter. acaba de darse a conocer también hace minutos esta información y ha pues causado revuelo. Hay cierta polémica por ahí, pero es normal, ¿no? Sí, natural, es normal porque es una decisión distinta y las decisiones distintas siempre causan polémica. Muy bien. Y bueno, vamos a otras noticias que quiero comentar con ustedes. La primera, complicada, de eso vamos a hablar más adelante, tiene que ver con, miren, no todo el mundo es moreno, ¿ya? Yo en este momento he tenido una avalancha de denuncias sobre funcionarios del Estado y estoy segura que deben haber problemas, de eso estamos todos seguros de que deben haber muchos morenos. Pero no todo aquel que trabaja para el Estado es un sinvergüenza, ¿ok? No todo aquel que tiene una investigación en Contraloría es un delincuente. No todo aquel que tuvo un amigo que una vez contrató con el Estado, ¿no es cierto? Y que luego él entra al Estado es un delincuente. Entonces, a todos mis colegas periodistas les pido rigor, porque tienen que buscar a un abogado penalista antes de hacer aseveraciones complejas sobre personas que están sirviendo en el sector público, a las cuales comienzan a acusar de delincuentes, ¿no? Entonces, yo de verdad, que tú googlees y una persona aparezca con una investigación en Contraloría, o que no sacó su título universitario, o que, qué sé yo, cualquier cosa que en realidad para lo que está haciendo hoy no tiene relevancia, ¿ya? Es banalizar el caso de Moreno. Claro. Ya, que es un caso, dicho sea de paso, que tiene serios problemas de probanza. Porque claro, ustedes dirán, no, pero ahí están los audios. Ya, el problema es que no había problema hasta que salió la sentencia de Petroaudios. Y en la sentencia de Petroaudios determinó que obtener grabaciones sin su consentimiento de otra persona, o sea, chuponearla, sin su consentimiento, constituía un vicio de la prueba. Y por lo tanto no valía nada. Sin el consentimiento de alguna de las dos partes implicadas en ese audio. Esa es la discusión, ¿no? El asunto puede ser sin consentimiento del perjudicado. Ajá. Entonces, claro, hay un grupo que dice, no, porque en este caso es grabaciones hechas por una de las personas Exacto. presentes. Sí, es un caso diferente, por cierto, es una situación diferente. Una cosa es que un agente externo intercepte un teléfono y escuche una conversación de a dos. Y otra es que una persona se grabe a sí misma, ¿no es cierto?, para tener una prueba contra otro que lo puede estar extorsionando o induciendo un delito. ¿Ok? Pero esa diferenciación, cuando llega al Poder Judicial, queridos amigos, yo no sé qué va a pasar. O sea, si se volaron los Petroaudios con los faenones completos, se pueden volar perfectamente esto. No le veo desde el punto de vista mucha esperanza con este Poder Judicial. Dicho sea de paso, con el Poder Judicial que hizo que los vladimireros fueran prueba, porque los vladimireros eran lo mismo, ¿no es cierto? Eran finalmente la prueba de una conversación entre dos personas, Claro. y esa sí era interceptada, ¿no es cierto? Ese Poder Judicial que hizo que los vladimireros fueran prueba logró meter preso a todos los corruptos. Pero ese Poder Judicial yo creo que desapareció. Con la sentencia de Petroaudios desapareció. Y nadie ha dicho nada. Entonces, ahí hay que tener muchísimo cuidado. Porque si no hay esa probanza, o sea, va a ser bien difícil que al señor Moreno, con las pruebas que hay, le puedan encontrar algo más que negociación incompatible, tal vez, ¿no? Que son penas bien bajas. Ahora, las penas en el Perú hoy se suman, ¿ok?
Entonces sí, efectivamente, ya decían, puede llegar hasta 20 años, porque si yo le sumo las penas de todos los delitos imputados y pongo asociación ilícita para delinquir, que son tantos, le pongo, más encima le pongo negociación incompatible, encima le pongo tráfico de influencias, encima le pongo, sí, claro, llego a 20. Pero lamentablemente, de nuevo, los jueces en el Perú no están actuando así, ni los fiscales. Entonces los fiscales, en vez de acusar por 7 delitos, acusan por 2, el fiscal admite 1 y ese 1 tiene 3 años de prisión suspendida. Si es que tiene prisión, porque no hay probanza. Por favor, les reitero, a todos los de Petroaudio los dejaron libres. Hemos hecho un faenón. Ya, esos están libres. El Poder Judicial determinó que las pruebas no eran pruebas, no son pruebas, porque la prueba que es ilícita no es prueba, su origen es nulo, y por lo tanto no puede acusárseles de nada. Entonces, con ese precedente anticorrupción, entre comillas, un juicio que demoró 7 años, nosotros, ¿qué cosa hacemos? No podemos hacer nada. Eso es lo que yo tengo, esa es la preocupación. ¿Qué tiene que cambiar acá? ¿Qué tiene que cambiar acá? No sé, una disposición del... Lo que pasa es que efectivamente la prueba viciada, hay literatura mundial sobre la prueba viciada, ¿no? La manzana podría al resto, etcétera. Pero en casos de anticorrupción, yo creo que eso no puede aplicarse sin que haya una debida ponderación y un balance, ¿no es cierto?, del bien social que vas a alcanzar versus la protección de la libertad individual. O sea, ahí hay, claro, un derecho constitucional a la intimidad que está siendo develado, pero si durante esa conversación lo que estás planeando es la comisión de un delito, no puede ser, ¿no es cierto?, que esas personas que están hablando no sean juzgadas por esa... Si están hablando de sus cosas personales, sus tonterías, no tiene importancia, pero si están hablando de la comisión de un delito, ¿no es cierto?, ¿cómo no lo vas a tener como probanza? Entonces, yo creo que eso es un tema muy serio a tratar. Justamente hay una oportunidad. El gobierno tiene facultades para legislar contra la corrupción. Claro. Este es un gran tema. Tú por ley podrías determinar que la prueba ilícitamente obtenida, ahora ya no es ilícitamente obtenida, sino es lícitamente obtenida y tiene que ser valorada y ponderada por los jueces, punto. Ya está. Y el juez tiene que obedecer la ley. ¿No es lo correcto que se hable un doble proceso, en todo caso, por la comisión del delito y el otro lado por la obtención de ese audio ilegal? Claro, pero el tema ahí es que la persona que ha grabado va a decir, no, perdón, yo me he grabado a mí misma y eso no es delito. Exacto. ¿Ya? ¿Ok? Ajá. Grabarte a ti mismo no es delito, es un acto de defensa. Señor, yo me quería defender de un corrupto que estaba proponiendo cosas corruptas, mi única forma de defenderme era grabarlo para después poner esto a disposición de las autoridades. Que fue así. Ahora, yo sí creo que esto es una oportunidad enorme, ¿no es cierto?, para revisar cosas que no se han revisado. ¿Ya? Caso CIS, ¿ya? ¿Qué pasa con el CIS? Lo hemos explicado acá. Y en otros casos también de tercerización. Cuando tú tienes incentivos perversos, la gente va a actuar de manera perversa. Tienes que tener incentivos virtuosos, porque si no, no va a haber virtud. ¿Ya? ¿Qué es lo que ha pasado acá? Me han dado ayer una serie de cifras muy interesantes. Miren, lo que se terceriza en clínicas, ¿ya?, es de los 1.200 millones del CIS, 80 millones de soles. Es la parte más chiquita. Claro. ¿Ya? ¿Dónde está? Y claro, ahí se puede revisar todo lo que se hace en clínicas, pero en clínicas, por ejemplo, todas las clínicas grandes de Lima, las más caras, reciben todas las emergencias del CIS. Por ley tienes que revisarlas. Y el CIS después te transfiere. Entonces, todo lo que es emergencia te recibe avaliados, etcétera. Sobre todo las clínicas que están en el centro de Lima reciben todo lo que son accidentes de tránsito, etcétera. Obligación legal tienes de estabilizar al paciente. Una vez que está estable, te comunicas con el CIS y el CIS te dice si lo trasladas a un hospital del Estado o si tú mismo lo operas y después pagan la cuenta. ¿Ok? Así funciona. Entonces, la mayoría de la plata que se va del CIS a clínicas privadas se va por emergencias, es un porcentaje grande. Y luego tiene convenios, sí, pero con clínicas pequeñas, esas son las del problema, que se ubican en las inmediaciones, ¿no es cierto?, en las inmediaciones de los hospitales grandes. ¿Ah? Pero lo más grave es lo que yo llamo el 2x1, ¿no es cierto?, médico. ¿Qué pasa? La ley de trabajo médico dice que el médico trabaja 6 horas máximo. Trabaja 5, trabaja 4. ¿Y qué hace? Le dice al director del hospital, mira, yo con el equipo del hospital, fuera de mi horario de trabajo, voy a atender por CIS
a estos pacientes. Y efectivamente el servicio se recupera las 24 horas del día, pero ¿qué pasa? Hay un grupo de pacientes que entran, entre comillas, en el horario regular por salud pública y hay otro grupo de pacientes que entran por el SIS. Entonces, ¿qué pasa con el grupo de pacientes que entran por el SIS? A ese médico se le paga según tarifario SIS. Entonces gana casi el doble de lo que gana por planilla pública, lo gana por la transferencia del SIS. Ese era el negocio de Moreno. ¿Se dan cuenta? Claro. Y ese no es solamente el negocio de Moreno, es el negocio de miles de médicos en el Perú. Si les quitas eso, les quitas una fuente de ingresos. Entonces, se ha generado un incentivo perverso. O sea, es un problema que tiene que ahondar, tiene que mirarse a fondo. Pero por otro lado, transparentar el costo de la atención del paciente es fundamental. Es un camino en el cual tú el día de mañana, con tu 9% que aportas al Seguro Social hoy, puedes agarrar eso como si fuera tu carnet y decir, ¿sabes qué? No me voy a atender con mi 9% en el Seguro Social. Me voy a atender en la clínica tal, ¿ya? Porque soy libre de mudarme en el sistema a donde me dé la gana. Pero claro, para eso tiene que estar absolutamente costeado el sistema. Y la única forma de costear el sistema es financiando al paciente. El SIS lo que hace es financiar el número de atenciones que se dan y eso es lo que paga. Okay. No financia el establecimiento. No es que le voy a transferir al hospital Loaiza 50 millones de soles para que haga lo que quiera. No. Te transfiero en la medida en que tú, ¿no es cierto?, me revises a 57 pacientes y este es el costo de esta atención. Y ahí es donde el médico recibe, pues. Claro. Además, ¿y qué pasa? No todos los médicos tienen un exitoso consultorio privado. No los tienen, pues. Entonces, ¿qué dicen? En vez de luchar por tener mis propios pacientes en un consultorio privado fuera de mi trabajo en el Estado, lo que voy a hacer es luchar por tener estos pacientes del Estado que, como están saturando los servicios y se necesitan más médicos y no hay, el Estado me contrata en horas extras para pagarme un SIS. Eso es el tema. Complicado, pero eso es lo que veo. Pero en fin, vamos a ver qué pasa. Mientras estamos conversando, hay que apoyar siempre a Defensa Civil. Se está realizando el simulacro nacional escolar. Hoy hubo un sismo en Ica de regular intensidad también. Así tempranito. Hace unos instantes, hace unas horas. Ay, Ismael tiene, ¿no es cierto? Es un sismógrafo viviente. Yo no sentí nada. ¿Ya? Qué bárbaro, ¿ya? Pero de verdad, señora, el sismo en Ica genera temor, bueno... Mira, acá arranca el sismo y yo salgo y parada porque el convento se nos viene encima. Les aviso desde ya. Nos vamos a la pileta con nuestro micrófono allá. Eso sí, yo me voy a la pileta porque esa pileta está ahí hace 400 años y no se ha movido. Ni un centímetro. Así que yo me abrazo a la pileta, aunque esté con agua, ¿ya? Y tú también vienes detrás mío con la cámara y todos salimos corriendo. Pero de verdad, o sea... el otro día han visto pero hay que actuar con calma en el Mali, en el Museo de Arte de Lima se ha caído una cornisa por humedad. Si hubiera habido un temblorcito, hubiera caído sobre quien esté por ahí. Exactamente, y ha caído sobre el lado en el que la gente camina. Felizmente cayó a medianoche, ¿ya? Pero además pasa que el cambio de invierno a verano, ¿no es cierto?, hace que lo que está humedecido, la vibración... en fin, hay un montón de factores. El Mali se hizo cuando no había tráfico delante de él. Hoy día tiene la peor vibración que hay en Lima. Está en medio del Paseo Colón. No hay forma de que no tenga vibración. Sería interesante abordar sobre ese tema también, ¿no? Porque muchas de las construcciones en Lima son propensas a este medio ambiente, que en algunos casos está cargado de salitre, por ejemplo, que debilita las infraestructuras. Mira, salitre, humedad, vibración, polvo. Ay, también te carga, pues. ¿Así? O sea, imagínate un edificio cargado de tierra. Imagínate tener una tonelada más de tierra de lo que fue calculado para... Una tierra que es mineral. Que no se va, proporción, ¿no? Claro. Nosotros tenemos aquí en esta manzana tantos ejemplos de sobrevivencia de edificios y todavía de rescate de edificios, ¿no? Yo vivo en una casa que tiene 60 años de construida. Los muros son portantes. Yo no tengo columnas. Ahora, la casa baila espectacular, ¿eh? Baila. Pero el no terremoto se cae. No se cae, baila con el terremoto, lo cual es muy bueno porque es una técnica de construcción que permite mucha flexibilidad. Claro. Entonces, lo que tú no puedes es que tu casa sea rígida, pues tu casa es rígida, se rompe. Claro. Y todas estas lecciones aprendidas del maestro Julio Kuroiwa, el ingeniero, me enseñó muchísimo haciendo coberturas de este tipo que vengo haciendo hace casi 20 años. Entonces, por esa razón,
estoy muy contenta, lo aprendido y lo difundido, y tenemos que seguir haciendo difusión. Es por ello que en Japón quizás las construcciones más importantes son aquellas que tengan movimiento. Todas. Eso tiene rueditas. Además, una cosa... además mira tú en Japón el comportamiento en los sismos. Nadie sale corriendo. No. Se meten debajo de la carpeta los niños para que no les caiga el cielo raso encima, punto. Ujú. ¿Por qué? Porque están absolutamente seguros de que el edificio no se va a caer. O que si se destruye, su destrucción va a permitir la evacuación posterior. Claro. ¿Ya? O sea, se puede caer una pared, pero va a permitir, si te paras en el sitio correcto, no te va a pasar nada. Acá arranca el terremoto y es la estampida. ¿Ya? Claro, respondemos a un reflejo natural y humano. Antes yo corría, tú sabes que ahora me petrifico. Creo que vas a tener que sacar cargada. Porque... Pero tú sabes qué es lo que mucho me preocupa también por la experiencia del temblor fuerte que tuvimos en aquella época, porque no fue terremoto aquí en Lima, el de 2007. Sí. Que hay mucha gente que se pone en medio del camino y se arrodillan y de pronto se asustan. Señor, aplaca tu ira, tu Pero justicia y tu rigor, lo que espero es que misericordia, Señor. no dejan a los demás pasar. Ah, no, pues arrodíllate y reza, caramba, con todo el mundo. ¿Qué te pasa? Que rezan todos. Bueno, tenemos varios temas que tratar porque el gobierno acaba de sacar algunas normas ya sobre reinversión económica, ¿no? Y creo que sería interesante conversar sobre ellas, ver si nos va a poner más plata en el bolsillo, no, pronto. Y de otro lado también queríamos hablar del tema del aborto, dado que se ha plantado ayer, y vamos a tener que hacer una pausa, pero volvemos con todo eso. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras que integran la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Estamos en Lima, en Radio Santa Rosa, que este sábado cumple 58 años de vida institucional. 1500 AM, 105.1 FM. Radio Santo Domingo Chimbote, 102.1 FM. Radio San Martín Arequipa, 97.7 FM, 1380 AM. Radio Veritas RTV Cusco, 92.1 FM. Radio Cepagua Ucayali, 100.5 FM. Radio Quillabamba, La Convención, Cusco, 91.1 FM, 1210 AM. Radio Madre de Dios, Puerto Maldonado, 92.5. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Sodomco. Rosa María, se cuelga el programa y solamente vamos a ver ya cómo ha quedado, y ya hay 111 visitas en menos de 20 segundos. Sí, no, qué bárbaro. Es increíble. Pero estamos muy contentos, de verdad, porque literalmente, no estoy exagerando, miles de personas están entrando a vernos después del programa. ¿Ya? Así que a todos los que están escuchando esto después del programa, les agradecemos mucho que lo hagan. Y bueno, vamos a seguir haciendo lo mejor posible para que llevarles un programa muy variado. Te cuento que la hora pico de audiencia en internet es entre 8 y 9 de la noche. Sí, por supuesto, cuando la gente ya terminó sus tareas, sus cosas, entonces dice quiero escuchar mis noticias y nos escucha. En este momento está Cecilia Blume en el teléfono, abogada, ella ha trabajado, como ustedes saben, en el Estado, conoce bien el Estado, y vamos a hablar de economía con ella. Aló, Cecilia, muy buenos días. Buenos días, Rosa María, ¿cómo estás? Buenos días a ti y a todos los oyentes de Radio Santa Rosa. Bueno, estamos viendo que, digamos, lo que la gente espera pronto es tener noticias económicas positivas, ¿no es cierto? Más dinero en el bolsillo de la gente, ese era el lema. ¿Esto tú crees que sea posible viendo las primeras medidas adoptadas y lo que viene después? Bueno, se supone que los 90 días de legislación delegada deberían llevarnos a lograr un impulso económico, que es lo que se quiere. Por lo pronto se ha anunciado el día de ayer que a la policía se le va a dar el aumento que le competía en diciembre, se lo van a dar ahora en octubre. Se han nombrado nuevas autoridades para mi vivienda, se está empezando a hacer una inversión allí. Tú sabes que todo lo que es inversión en vivienda es un impulso económico porque da mucho trabajo. Se supone que se están destrabando las obras de infraestructura que estaban paradas desde el gobierno anterior y desde el gobierno anterior del anterior, y se supone que con la reducción de impuestos, a pesar de que sea solamente un punto del IGB, las cosas deberían tratar de ir bajando, porque ahora es un punto, el año siguiente serán 2 y al tercero serán 13, esa ha sido la idea, y con los proyectos que ya se liberen y las obras que se puedan hacer, se supone que la economía comenzará a mejorar. Pero la economía, Rosa María, como tú bien sabes, no solamente son números, es confianza.
Y creo que este negociado, que ha sido cortado en el momento que ha debido ser inmediatamente por Fernando Zavala, es una cosa que media la confianza y que sobre todo nos da tiempo pues para hablar del chisme. Bueno, entonces yo creo que abre una gran oportunidad, no hay que verlo solamente como un escándalo, ¿no? Sino de revisar a veces incentivos perversos que hay en el Estado, y que generan este tipo de problemas porque son como loops, ¿no? Que permiten que efectivamente que una persona lícitamente, ¿no es cierto?, termine haciendo un negociado, como decía, un negociazo, como decía Moreno. Ese es el problema. ¿Tú crees que esto pueda servir para que en la legislación anticorrupción también se revise un caso como el CIS, por ejemplo? Mira, yo realmente igual que tú pienso que todas estas cosas son una oportunidad para tener un país mejor. Sales de una cosa mala, de una desgracia, una cosa que nadie quería, pero te dan una oportunidad. Ya ayer Fernando Zavala, el premier, ha anunciado que se revisarán a todos los asesores que trabajan cercanos al presidente y obviamente los consejeros, porque el señor Moreno era un consejero. Pero lo que hay que pensar es que el estafador, el que quiere hacer el negociazo, el ladrón, siempre lo van a hacer. Sí, claro. Y por lo tanto esto pasa mucho por quién es la persona. Pero también hay que tener normas claras de, por ejemplo, los asesores que trabajan en Palacio, todos tienen que tener título universitario. No puede ser que tú tengas asesores y fuera de título universitario tienen que tener alguna experiencia para el cargo, sí, ¿no? Y una experiencia no alguna. El asesor de Palacio, porque en realidad yo diría que los asesores de Palacio no deberían existir quizás los consejeros, que son estas grandes personalidades, como puede ser Felipe Ortiz de Ceballos, que puede darle un consejo al presidente en alguna materia, sí, o en varias materias. Si lo necesita y si lo desea, ¿no? Exacto, si lo necesita y si lo desea. Y en este caso aparentemente el presidente ha sentido que lo necesita y lo desea, y por eso tiene gente como Felipe Ortiz de Ceballos nombrada como consejero. Claro. Pero en el caso de este señor, obviamente hubo una equivocación en el carácter de la persona, porque este señor aparentemente además no es cosa que comience a hacer ahora, sino que ya tiene bastante experiencia. Y en ese sentido, Rosa María, incluso no se sabe ahorita de quién era la clínica esta famosa de osteoporosis donde él estaba derivando a los pacientes, porque él habla con el administrador de la clínica y con el gerente, pero no habla con el dueño. No sabemos quién es el dueño y eso estará en ustedes los periodistas para investigar, claro, quién es la otra parte del negociado. No, y además porque también obviamente el tema del párroco, cuál es la infraestructura de la iglesia que se iba a usar, todo eso saldrá en la investigación, ¿no? Hay bastante, sí, definitivamente hay una distorsión. No puede ser que una persona sin poner un centavo se haga rica con infraestructura ajena y el subsidio del Estado, ¿no? Claro, entonces, no, y con la salud. Claro. Ahora, pero justamente volviendo a lo que tú decías del crecimiento económico, una de las cosas que permite el crecimiento económico es esta tercerización de servicios que el Estado no puede hacer bien. Y en el caso del CIS es uno de ellos. El CIS es el seguro para los más pobres, perdón, que por no poderse brindar en todas sus capacidades por el Estado, se tercerizaba. Y esto es un caso de tercerización. Claro. No vaya a ser que con esto el Estado diga ahora no tercerizo, no hago APPs, me cuido de los privados, y con eso se entrampe más, que es lo que pasó durante el gobierno del presidente Humala. En el gobierno del presidente Humala lo que ha habido era un entrampamiento de todos los trámites, porque había una desconfianza hacia el privado. En algunos casos estoy segura que bien ganada, pero en la gran mayoría que no tenía sentido. Así es. ¿No? Cecilia, te quiero llevar a algunos temas económicos que preocupan, de los que se habla poco. Mira, ya se ha estimado que el déficit público va a ser 3% del PBI. El déficit quiere decir que gastamos más de lo que tenemos. Entonces, el problema es que se espera que para el 2017 este gobierno más responsable fiscalmente comience a bajar ese déficit fiscal. Gaste menos y trate de recaudar más. Así es, pero eso quiere decir que puede haber un efecto de contracción, digamos, del gasto público, y eso tiene un efecto sobre la economía también, sobre el empleo, en fin. ¿Cómo crees que el gobierno puede manejar esto si todavía no tiene la seguridad de que va a recaudar más? Bueno, lo tiene que manejar por el otro lado, por la otra herramienta que tiene, que es la inversión privada. Claro. Y para tener inversión privada tienes que tener confianza. Lo que Rosa María está tratando de decirle a la audiencia es que el gobierno no es otra cosa que una familia. Tú no puedes gastar más de lo que tienes, porque entonces se convierte en déficit. Y ese déficit es una deuda que hay que pagar después. Entonces el gobierno tiene, digamos, dos brazos para gastar, el brazo público y el brazo privado. Entonces, dentro del brazo público van a tratar de no gastar y van a tratar de recaudar más impuestos, con lo cual
esto es una alerta a los informales que comiencen a pagar sus impuestos, porque no el señor Shigeyama, con las nuevas acciones y sobre todo con mucha tecnología, va a lograr recaudar lo que no se recauda, cruzando información, por ejemplo, de quién se compró el último carro moderno, veamos si han pagado impuestos, ¿no? Pero el otro lado es la inversión privada. La inversión privada se basa en confianza y sobre todo tenemos que pensar que hoy el Perú, el presidente Kuczynski está muy bien visto internacionalmente, la gente tiene confianza porque el Perú económicamente se ha venido sosteniendo a pesar de las crisis, el Perú ha pagado sus deudas, casi no debe plata en el extranjero, entonces es un buen lugar para invertir. Pero para eso necesitamos paz social, necesitamos poder que el gobierno tenga la capacidad de explicarle, por ejemplo, a los mineros, cómo se va a hacer minería, cómo se van a utilizar los recursos del canon, cómo se les van a participar las zonas mineras del crecimiento económico, y eso tiene que hacerlo de la mano de las autoridades regionales, de la mano de las autoridades municipales, y ahí tenemos que hacer todos los peruanos un gran esfuerzo por entender, pero para entender nos tienen que explicar. ¿Y tú crees que en estos 100 días el ministro de Energía y Minas, en estos 100 días, tú crees que está moviéndose en esa dirección? Porque parece un poco apagado el tema, ¿no? Bueno, el ministro de Energía y Minas, a quien tú conoces bien, es una persona de pocas palabras. Sí. Pero creo que como no hemos cumplido los 100 días, estamos a puertas de que cada quien nos diga en su despacho qué ha destrabado, comenzando por ahí. Porque hay proyectos que tenían un destrabe pequeño. Por ejemplo, la segunda pista del aeropuerto, que ya es como una especie de esas promesas cumplidas, como que vamos a ir al Mundial de Fútbol, ¿no? La segunda pista del aeropuerto, lo único que hay que hacer es sacar lo que se llama las interferencias, que Cálida saque su tubería, que Sedapal saque la suya, es cuestión de un telefonazo. Estoy segura que el ministro de Transportes nos va a sorprender con ese avance, por decirlo de alguna manera. Así es. No, la carretera a Ica, por ejemplo, ya. La carretera a Ica por una pequeña... Por una casita. Una discrepancia de $4,000 no se saca. Sí. Y así hay muchísimas cosas, y tú lo sabes bien, que son cosas pequeñas y cosas de levantar el teléfono y decir, se hace así. Entonces, eso, para los 100 días, yo tengo entendido, por lo que he leído en los periódicos, que todos los ministros nos van a sorprender, que están dando noticias. Ayer Carlos Basombrío ha hecho una exposición que ha sido muy impactante, porque no solamente ha señalado a aquellos de estas bandas que han capturado, sino también ha dicho que en muchos casos, cosa que todos sabíamos, hay policías metidos. Bueno, ¿por qué? Porque en estos secuestros al paso, en este tipo de cosas, hay muchos policías metidos. No, está el titular de hoy del Comercio contundente, 258 detenidos, de los cuales 50 son policías. Es una cosa escandalosa, pues el 25% de los delincuentes son policías. Pero no solamente eso, Rosa María, sino que acá ya no podemos seguir hablando, tratando de molestar y perjudicar al ministro Basombrío. Acá lo que se decía del ministro Basombrío era que él había denunciado que había un escuadrón de la muerte y que después eran pocos los supuestamente asesinos. Acá, como tú estás diciendo bien, hay cifras contundentes, y si fuera un policía corrupto, ese policía corrupto puede ser la manzana podrida que malogre a todos los demás. Así es. Sabemos perfectamente, aquí no han llamado en la noche, a medianoche, a decirle que tu hijo lo han secuestrado, que tu hijo lo han asaltado, que tu hijo ha muerto. A todos nos ha pasado, y esa gente es la policía. Lamentablemente. Entonces realmente, y mucha gente, y mucha corrupción dentro de los penales, donde se alquilan los celulares, de donde salen esas cosas con las bandas organizadas. Entonces tenemos que agradecerle al ministro Basombrío, primero, que haya aceptado ser ministro, y segundo, que esté haciendo las cosas de la manera que puede, y apoyarlo. Y tenemos que apoyar a nuestros ministros y a nuestro presidente. Bueno, Cecilia, nos tenemos que despedir, nos hemos ido desviando de los temas económicos a otras cosas, pero muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros en Radio Santa Rosa. Nos escuchan en todo el Perú y creo que hay bastante alivio con efectivamente esta desarticulación de bandas criminales. Gracias por estar con nosotros. María, gracias a todos tus oyentes de Radio Santa Rosa, y acá estoy para cuando quieran. Gracias. Y bueno, nos tenemos que ir a una pausa, amigos, pero no se mueven, regresamos para seguir con Policiales de Policías, nuestra especialidad. No, es que de verdad, como decía Chema Salcedo, me decía, este es el único país donde las policiales incluyen policías, ¿no? Normalmente los policías son los buenos, ¿no es cierto? Y los ladrones son los malos. El juego se llama Policías y Ladrones. Acá es Policías y Ladrones Policías. Nos tenemos que ir a una pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
8 de la mañana, 40 minutos en todo el Perú. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Hay muchos temas que se encuentran en estos momentos vigentes, Rosa María. Y vamos a hablar de un tema complicado, sensible, muy sensible, que hay que tratar con todo respeto y con toda delicadeza, porque no es un tema fácil. Vamos a hablar un ratito del aborto. La campaña por el derecho a decidir me parece una campaña muy loable, porque creo que las personas que están detrás de ellas tienen buena voluntad. Lo que no comparto es sus ideas. Como dice, se respeta la idea, se respeta a la persona, pero no se respeta la opinión. Y quería decir algunas cosas sobre el aborto en el Perú. En primer lugar, el aborto en el Perú se da. Y las mujeres que abortan no necesitan ser estigmatizadas, ni apedreadas, ni lapidadas, ni perseguidas. Necesitan, por parte de los demás, cariño, compasión, trabajar con ellas, porque muchas no están, digamos, del todo satisfechas con la conducta que tuvieron en el pasado. Y desde el lado humano, digamos, yo sí creo que hay una mano que dar, hay compasión que brindar, ¿no es cierto? Por eso a veces, yo les digo con todo cariño, la marcha por la vida, cuando significa estigmatizar y maltratar a la mujer que abortó, en eso yo no estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en acompañar, en estar ahí para dar la mano, en caminar, en explicar qué es lo que se ha hecho mal, ¿no es cierto? Para que no se vuelva a hacer. Yo creo que ese es el trabajo desde la iglesia. Yo soy católica, tengo pues este conflicto de interés, bias, como dicen, pero yo sí creo que la mujer que aborta tiene que ser acogida. Incluso en este año de la misericordia, el Papa ha establecido reglas para las cuales una mujer que aborta pueda confesarse casi con cualquier sacerdote, cosa que no era posible antes, y que haya una mayor apertura y compasión por lo que ha hecho, si es que está arrepentida, por cierto. Ahora, hay mujeres que no están arrepentidas, lo han hecho una vez y lo pueden hacer otra vez. No es un método de control de la natalidad, porque es, digamos, finalmente una intervención quirúrgica en una mujer, ¿no es cierto? Pero hay este dilema, ¿no es cierto?, de una mujer que muchas veces está sola, que por muchas razones no quiere asumir el compromiso de tener un hijo, porque tener un hijo es como tener un tatuaje, o sea, no se te va a ir nunca, es parte de tu vida por siempre. No lo quiere dar en adopción, decide no tenerlo. En Lima, abortar, como todos ustedes saben, es facilísimo. Lamentablemente es facilísimo. Así que dejémonos de tonterías. Muy bien. ¿Cuántas mujeres están denunciadas ante la Fiscalía por abortar? 0. ¿Ok? ¿Está en el Código Penal como delito? Sí. Pero es un delito socialmente tolerado, así se llama. Es un delito socialmente tolerado. Tan socialmente tolerado que la pena máxima de aborto por violación es 3 meses. ¿Qué pena en el Código Penal está establecida en 3 meses? Ninguna, pues. Porque es evidente que lo que el Código te está diciendo ya es delito, pero nadie te va a meter presa. Yo conversé con todos los congresistas de diversas bancadas en la campaña del 2011 y a todos les hice la misma pregunta. ¿Usted metería presa a una mujer que aborta? Y la respuesta fue no. Las mujeres que abortan y tienen dificultades llegan a emergencias en todo el país y ningún médico las denuncia. Al contrario, las cura, las ayuda, etc. Si llega un avaliado, inmediatamente llaman a la fiscalía. ¿Por qué? Si en ambos casos hay delito, el médico se comporta de manera distinta. Porque en un caso tiene compasión. En el otro caso cree que puede haber una responsabilidad penal y llama inmediatamente al fiscal. ¿Ok? Entonces, vivimos en una sociedad donde el aborto es socialmente tolerado. No aprobado, ¿ah? No aprobado. En ese contexto, ¿qué es lo que están buscando los grupos que quieren que haya aborto en el Perú? Sincerar, ¿no es cierto?, una situación que es oculta, en primer lugar, y luego, al despenalizar el aborto, que en la práctica, como reitero, nadie está preso y está con penas bajísimas, al despenalizarlo utilizando un caso muy sensible, que es el de violación, ¿no es cierto?, permitir que se hagan abortos en las dependencias del Estado, ¿ok?, en la salud pública. Al hacerlo no solamente lícito, se hace promovido por el Estado y brindado por el Estado. ¿Esto sucede en otros países? Sí, sucede en otros países. En el Perú
no sucede y probablemente no sucederá nunca porque la bancada, por lo menos en ese quinquenio, el fujimorismo tiene un compromiso con que eso no suceda. ¿Ok? Entonces, las personas que están a favor del aborto dicen, pero si las mujeres van a abortar de todas maneras, ¿por qué no les procuramos un aborto seguro y que no arriesguen su vida? ¿Ok? Eso es verdad. Pero la pregunta es, ¿cuántas mujeres han muerto por complicaciones post-aborto en países en los cuales el aborto es legal versus cuántas mujeres han muerto por complicaciones post-aborto en países donde el aborto es ilegal? Y hasta donde yo sé, las cifras son muy parecidas. Porque finalmente un aborto es un acto único. Una mujer no aborta todos los meses, ¿no es cierto? Aborta 1 o 2 veces en su vida y junta el dinero suficiente para procurarse el mejor aborto posible. Y además porque si una mujer está en las primeras semanas de gestación, el aborto se puede producir casi en casa, tomando, ¿ustedes lo han visto por todo Lima? ¿Cómo se llama? Retraso menstrual. Atraso menstrual. Atraso menstrual con Z, ¿no? Atraso menstrual, ¿eso qué quiere decir? Que te ponen unas inyecciones con hormonas para que se te produzca un aborto. ¿Ok? Y es facilísimo. Entonces a tu casa, abortas en tu casa, tienes un sangrado y se acabó el problema. Si es que estás en las primeras semanas de gestación. Entonces, vamos a ser sinceros. El esquema actual no es que esté matando a todas las personas del Perú, a todas las mujeres del Perú. El esquema actual lo que te dice, y eso es lo que es el tema de fondo, ¿qué es lo que se está protegiendo? Mira, a partir de la concepción ya hay una persona. O sea, ya te fregaste, pues. O sea, si tú no has concebido, haz lo que te dé la gana, ¿ya? Pero si concibes para el Estado, ya hay una persona. Ocupa tu espacio, te tienes que ocupar del sí, el que te embarazó no te va a ayudar, de acuerdo, estamos todos de acuerdo, eso va a suceder, pero ya hay una persona y el Estado tiene que protegerla. Entonces, pero no es un bebito, es un cigoto, llámalo como quieras, pero para el Estado peruano es una persona, y como es una persona, aunque sea un cigoto, aunque sea un embrión, aunque sea lo mínimo posible de que tú puedas imaginar de la humanidad, un embrión que recién se está subdividiendo, ¿ya? Es una persona. Y como es una persona, no una persona en potencia, sino una persona, entonces esa persona está protegida. Está protegida por la Constitución y está protegida por la ley. Entonces tú no la puedes abortar. Ahora, que lo hagas genera, como reitero, este problema legal, que el Estado no te va a facilitar el aborto, y tiene este problema moral en el que tú tienes que decidir, y me dirijo a las mujeres, porque realmente este es un tema de mujeres, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Yo entiendo que a millones de mujeres que no lo han hecho se les ha pasado por la cabeza. Porque dicen, ¿y de esta cómo salgo? Porque voy a salir sola. Y esa es la verdad. Y va a ser durísimo. Pero eso es mejor que abortar. Ahora, claro, todo el mundo dice, ella tiene derecho a decidir. Sí, tiene derecho a decidir sobre varias cosas, pero el problema es que está decidiendo sobre la vida de otro, que ya no es ella. Ese es el problema. Para la ley peruana ese otro existe. Y como ese otro existe, tú tienes que admitir que no lo puedes desaparecer, ¿no es cierto? Porque lo que estás cometiendo finalmente es un aborto equivalente a matar a alguien. Esa es la razón de ser. Ese es el centro de la discusión. Para las personas que están a favor del aborto, el derecho de la madre tiene mayor peso sobre el derecho de una potencial persona que todavía no existe. Para las personas que están en contra del aborto, esa persona existe y por lo tanto está protegida y por lo tanto la madre no tiene el derecho a desaparecerla. ¿Se entiende? Porque ese derecho no le ha sido concedido. Y no estoy hablando de la iglesia, estoy hablando del Estado. En la iglesia, por supuesto, no te ha sido concedido, pero en el Estado tampoco. Hay sociedades donde efectivamente ese derecho ha sido concedido. ¿Conviene hacerlo? ¿Conviene cambiar la legislación para que las mujeres puedan abortar gratuitamente con los impuestos de todos los peruanos? ¿Por quedar embarazadas por su irresponsabilidad muchas veces? Ese es el tema. ¿Quedas embarazada por tu irresponsabilidad y todos tenemos que pagarte el aborto? ¿No? Entonces yo creo que los actos tienen consecuencias. Si tú eliminas las consecuencias, generas una sociedad mucho más irresponsable sobre sus actos. Y tienes que asumir la responsabilidad de lo que has hecho. Sí, pero fueron 5 minutos, seguramente fueron 5 minutos, ¿ya? Pero hay un niño en camino. Y hoy, aún cuando la iglesia
formalmente, diríamos, no realmente, pero formalmente se opone a muchos métodos anticonceptivos, hay muchas formas de no quedar embarazada. Y si no quieres quedar embarazada, no quedas embarazada. Entonces lo que hay que también procurarle a todas las personas es una adecuada educación sexual para que no quede embarazada. ¿Ok? Ese es el problema más serio. El embarazo adolescente hoy en el Perú creo que es el 13% del embarazo total, el 13% es de adolescentes. Evidentemente esas adolescentes no querían estar embarazadas. Por lo menos la mayoría. ¿Qué hacemos con eso? Entonces, a mí me preocupa más los programas que apoyen, ¿no?, la decisión de las mujeres que sí van a tener a los niños. ¿Qué pasa con ellos? ¿No es cierto? Bueno, vamos a hacer una pausa y volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. No se vayan. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Estamos conversando acá con Ismael sobre también algunas discusiones que se arman cuando las sociedades sí permiten el aborto y comienzan a decir, bueno, entonces ¿a partir de qué día es persona? ¿No? De los 8 meses, de los 7 meses, de los 6 meses, de la semana 40, de la semana 38, de la semana 24, de la semana 26. Entonces hay toda una discusión sobre hasta cuándo puedes abortar en las sociedades que sí se puede abortar. Porque finalmente, fíjense, si ustedes están en las primeras semanas de gestación, abortas con pastillas, con una buena cantidad de pastillas o con una buena inyección. Pero cuando ya tienes 4 o 5 meses, como hay abortos en los Estados Unidos, no, creo que es hasta el 4.º mes, es 24 semanas, una cosa así. El aborto ya es una intervención con un raspado, tiene que intervenir un médico, entras a un quirófano, ¿no? Entonces, ahí estás sacando pedacitos ya completos, o sea, todo. Está sacando piernitas, bracitos, cabecitas, no se me hagan los locos porque eso no es tejidito, como me dicen a mí. Ahí hay persona. Y para el Estado peruano, siempre en la tradición del Estado peruano, si revisamos la Constitución del 79, la del 93, el Código Civil, la persona, el concebido, es persona a condición de que nazca vivo. Esa es la única condición. Entonces, lo único que tiene que pasar es que nazca vivo, pero antes de nacer vivo ya tiene los derechos de una persona. Entonces tú tendrías que decir que la persona, el concebido no es persona hasta que nazca. Entonces como no es persona, es algo que podemos determinar cualquier cosa, proyecto, persona o lo que quieras, entonces sí se puede abortar. Miren, no tiene sentido. Para nada. Así es. Y yo no creo que el aborto por violación, o sea, si tú crees que la persona concebida es persona, no importa cómo haya sido concebida. Ahora, la ciencia, ya sea violada, no violada, etcétera. La ciencia pone de su parte en todo esto. El concebido tiene una configuración, un ADN totalmente distinto al de la madre. Ah, por supuesto. Totalmente por eso, ¿no? O sea, digamos, yo entiendo que ocupe un espacio que la madre pueda odiar, ¿no? ¿Qué hace acá metido dentro de mí? Crece de mí, ¿no? Y yo no quiero esto. Pero hay opciones. Miren, yo creo que menos culpa tienes en dar un niño en adopción que abortarlo. Porque la culpa va a venir. Hay sociedades que no tienen culpa en esta materia pues les parece muy normal. La nuestra no es así. Y va a haber culpa. Claro que va a haber culpa. Y no va a ser fácil. No es un tema... A mí nadie me puede decir que no, mira, yo aborté, no pasó nada. No es así. No es así. Hay consecuencias. Hay consecuencias complicadas. Entonces, yo creo que las personas en el Congreso, a las que respeto muchísimo, como Alberto Belaunde, como Marisa Grave, que están detrás de esto, que es un tema, efectivamente, como ellos dicen, de derechos humanos, sí, claro, es la parte de derechos humanos de la Constitución, tienen que también considerar que hay otras posiciones y que esas otras posiciones que han sido las sustentadas durante años en el Perú tienen algún sustento. O sea, no es un grupo de gente conservadora, ¿no?, que se opone a todo. No. El caso del aborto es un caso muy especial. Yo apoyo la unión civil, no tengo ningún problema en esa parte, porque no creo que se oponga a cuestiones fundamentales. Pero en el caso, reitero, del aborto sí, porque estás hablando de vida humana. Y cualquier forma de atentado contra la vida humana tiene pues que ser regulado con sigilo. Reitero, eso no quiere decir que a la mujer que aborta se le tenga que estigmatizar, perseguir, maltratar, meter presa, no, ¿ok? Pero sí deberíamos saber que hoy en Santa Mónica no hay ninguna mujer presa por abortar.
reitero, es un delito socialmente tolerado, con penas bajísimas. El aborto simple tiene una pena máxima de 2 años. O sea, cualquiera que aborte por cualquier razón, 2 años. Si aborta por violación, 3 meses. ¿Y qué va a pasar, por ejemplo, si el Estado dice, bueno, ya, si en caso de aborto por violación, sí, pobre mujer, qué espanto, porque te van a querer cargar con ese hijo, ¿no? Ya, va a abortar. Entonces, ¿qué va a pasar? Todas las mujeres se presentan y van a decir que van a estar violados. Claro. Y como no tienes que probar la violación, porque probar la violación en un proceso penal implicaría meses y años y el niño ya hubiera nacido, te tienen que aceptar tu dicho como única prueba. ¿No es cierto? Entonces finges un escenario de violación y ya está. Entonces, en realidad, si procura el Estado abortos por violación, van a haber miles de abortos que no son por violación. Eso lo sabemos todos. ¿Ok? Bueno, esa es la situación, ¿no? Y tenemos que hablar de otros temas, pero se nos acaba el tiempo. Policía. El ministro del Interior, Carlos Basombrío, ha dicho en conferencia de prensa que en 22 megaoperativos realizados a nivel nacional también se ha capturado a policías vinculados a bandas criminales. Y la cuestión que hacía ser interesante, ¿no? ¿Cómo podemos sentirnos seguros si quienes nos dan seguridad están metidos ya en... sabemos, no todos, por cierto, no todos, pero mira, han caído 218 delincuentes. De ellos, 50 son policías. ¡Ah! Imagínate. Casi el 25%. O sea, por cada 4 choros, 1 es tombo. ¿Ah? Entonces, para que te hagas la idea, ¿no? De cada 4 choros bravos, 1 es tombo. Entonces, ¿qué? No, pues, o sea, eso te revela una situación de corrupción. Yo no voy a decir generalizada, porque como tú sabes, excepción, pero digamos masiva dentro de la Policía Nacional. Es decir, te pones un uniforme para hacer plata a través del delito. Claro. Eso es una barbaridad. Básicamente son estos policías extorsionadores. O sea, te piden plata porque si no te van a secuestrar, o están, como decía Celia Blum, esos que te llaman a medianoche, señora, su hijo está en la comisaría, y uno que te dice, mamá, ya, usted tiene que venir, no sé qué, y tú te asustas y crees que mamá. Una vez tenía todos mis hijos durmiendo en la casa y le dije, no se imaginan, ¿no? No me fa. Ya está. Tengo una señora que decía, mi hijo está en la comisaría, mátelo, ya, punto. Entonces, claro, no todos tienen suerte con este tipo de cosas, ¿no? Hay gente que cae con eso, cuidado, ¿ah? Sí. Es muy convincente en algunos casos. Sí. Muy gracioso. Alberto Belonde me dice, en algo teníamos que estar en desacuerdo. Sí, en esto sí. Yo les tengo mucho cariño a todos, pero no estoy de acuerdo con el aborto, nunca he estado. No me parece en realidad una solución, me parece más bien crearle a las mujeres un problema mayor del que ya tenían con el embarazo. Ahora, claro, efectivamente, tener un hijo implica un compromiso por vida. Digamos, no hay forma de escapar, no te puedes divorciar de tus hijos, ¿no? No los alcanza ni siquiera la separación de su padre, o sea, y normalmente los hijos se quedan con la madre, bajo cualquier circunstancia. Entonces es duro, pues, es duro. En fin, ¿vamos a hacer una pausa o nos tenemos que despedir? Una pausa hasta mañana. Hasta mañana. Con el programa. Ya saben, en el tema del negociazo, ¿no es cierto? Lo que hay que revisar es por qué los médicos de salud pública tienen esta especie de 2x1 solamente que es subsidiado por el Estado. O sea, el policía se va a cuidar un chifa, estos se van a cuidar el mismo tomógrafo y hacer la misma prueba. ¿Por qué les pagan aparte? Ese es el tema. De repente la jornada de 6 horas no es pues una jornada laboral. Entonces hay que tener una jornada de 8 o 10 horas y pagarles un poco más. Y si así se sincera la situación. Pero tú no puedes tener un médico, ¿no es cierto?, que trabaja sus 6 horas, está en planilla, ¿no?, regularizado, y por fuera de la misma institución, trabajando en el mismo hospital Loaiza, por fuera recibe un subsidio del SIS por quedarse más horas haciendo lo mismo que hacía antes. Eso no tiene mucho sentido, la verdad. La verdad que no. Y en este caso creo que el sistema tiene que reorganizarse. Muy bien, nos tenemos que despedir y regresamos, por supuesto, mañana aquí en A Pensar Más. A las 8 de la mañana aquí en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Hasta entonces. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa
fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Así que a todos los que están escuchando esto después del programa, les agradecemos mucho que lo hagan. Y bueno, vamos a seguir haciendo lo mejor posible para que llevarles un programa muy variado. Te cuento que la hora pico de audiencia en internet es entre 8 y 9 de la noche. Sí, por supuesto, cuando la gente ya terminó sus tareas, sus cosas, entonces dice quiero escuchar mis noticias y nos escucha. En este momento está Cecilia Blume en el teléfono, abogada, ella ha trabajado, como ustedes saben, en el Estado, conoce bien el Estado y vamos a hablar de economía con ella. Aló Cecilia, muy buenos días. Buenos días, Rosa María, ¿cómo estás? Buenos días a ti y a todos los oyentes de Radio Santa Rosa. Bueno, estamos viendo que, digamos, lo que la gente espera pronto es tener noticias económicas positivas, ¿no es cierto? Más dinero en el bolsillo de la gente, ese era el lema. ¿Esto tú crees que sea posible viendo las primeras medidas adoptadas y lo que viene después? Bueno, se supone que los 90 días de legislación delegada deberían llevarnos a lograr un impulso económico, que es lo que se quiere. Por lo pronto se ha anunciado el día de ayer que a la policía se le va a dar el aumento que le competía en diciembre, se lo van a dar ahora en octubre. Se han nombrado nuevas autoridades para mi vivienda, se está empezando a hacer una inversión allí. Tú sabes que todo lo que es inversión en vivienda es un impulso económico porque da mucho trabajo. Se supone que se están destrabando las obras de infraestructura que estaban paradas desde el gobierno anterior y desde el gobierno anterior del anterior, y se supone que con la reducción de impuestos, a pesar de que sea solamente un punto del IGB, las cosas deberían tratar de ir bajando, porque ahora es un punto, el año siguiente serán 2 y al tercero serán 13, o sea, ha sido la idea, y con los proyectos que ya se liberen y las obras que se puedan hacer, se supone que la economía comenzará a mejorar. Pero la economía, Rosa María, como tú bien sabes, no solamente son números, es confianza. Y creo que este negociado, que ha sido cortado en el momento que ha debido ser inmediatamente por Fernando Zavala, es una cosa que mella la confianza y que sobre todo nos da tiempo pues para hablar del chisme. Bueno, entonces, yo creo que abre una gran oportunidad, no hay que verlo solamente como un escándalo, ¿no? Sino de revisar a veces incentivos perversos que hay en el Estado, y que generan este tipo de problemas porque son como loops, ¿no? Que permiten que efectivamente que una persona lícitamente, ¿no es cierto?, termine haciendo un negociado, como decía, un negociazo, como decía Moreno. Ese es el problema. ¿Tú crees que esto pueda servir para que en la legislación anticorrupción también se revise un caso como el CIS, por ejemplo? Mira, yo realmente, igual que tú, pienso que todas estas cosas son una oportunidad para tener un país mejor. Sales de una cosa mala, de una desgracia, de una cosa que nadie quería, pero te dan una oportunidad. Ya ayer Fernando Zavala, el premier, ha anunciado que se revisarán a todos los asesores que trabajan cercanos al presidente y obviamente los consejeros, porque el señor Moreno era un consejero. Pero lo que hay que pensar es que el estafador, el que quiere hacer el negociazo, el ladrón, siempre lo van a hacer. Sí, claro. Y por lo tanto esto pasa mucho por quién es la persona. Pero también hay que tener normas claras de, por ejemplo, los asesores que trabajan en Palacio, todos tienen que tener título universitario. No puede ser que tú tengas asesores y fuera de título universitario tienen que tener alguna experiencia para el cargo, sí, ¿no? Y una experiencia no alguna. El asesor de Palacio, porque en realidad yo diría que los asesores de Palacio no deberían existir quizás los consejeros, que son estas grandes personalidades, como puede ser Felipe Ortiz de Ceballos, que puede darle un consejo al presidente en alguna materia o en varias materias. Si lo necesita y si lo desea, ¿no? Exacto, si lo necesita y si lo desea. Y en este caso aparentemente el presidente ha sentido que lo necesita y lo desea, y por eso tiene gente como Felipe Ortiz de Ceballos nombrada como consejero. Claro. Pero en el caso de este señor, obviamente hubo una equivocación en el carácter de la persona, porque este señor aparentemente, además, no es cosa que comience a hacer ahora, sino que ya tiene bastante experiencia. En ese sentido, Rosa María, incluso no se sabe ahorita de quién era la clínica esta famosa de osteoporosis donde él estaba derivando a los pacientes, porque él habla con el administrador de la clínica y con el gerente, pero no habla con el dueño. No sabemos quién es el dueño y eso estará en ustedes, los periodistas, para investigar quién es la otra parte del negociado. No, y además porque también el tema del párroco, cuál es la infraestructura de la iglesia que se iba a usar, todo eso saldrá en la investigación, ¿no?
Hay bastante. Sí, definitivamente hay una distorsión. No puede ser que una persona sin poner un centavo se haga rica con infraestructura ajena y el subsidio del Estado, ¿no? Claro, Entonces, no, y con la salud. claro. Ahora, pero justamente volviendo a lo que tú decías del crecimiento económico, una de las cosas que permite el crecimiento económico es esta tercerización de servicios que el Estado no puede hacer bien. Y en el caso del CIS es uno de ellos. El CIS es el seguro para los más pobres, perdón, que por no poderse brindar en todas sus capacidades por el Estado, se tercerizaba. Y esto es un caso de tercerización. Claro. No vaya a ser que con esto el Estado diga ahora no tercerizo, no hago APPs, me cuido de los privados, y con eso se entrampe más, que es lo que pasó durante el gobierno del presidente Humala. En el gobierno del presidente Humala lo que ha habido era un entrampamiento de todos los trámites, porque había una desconfianza hacia el privado. En algunos casos estoy segura que bien ganada, pero en la gran mayoría que no tenía sentido. Así es. ¿No? Cecilia, te quiero llevar a algunos temas económicos que preocupan, de los que se habla poco. Mira, ya se ha estimado que el déficit público va a ser 3% del PBI. El déficit quiere decir que gastamos más de lo que tenemos. Entonces, el problema es que se espera que para el 2017 este gobierno más responsable fiscalmente comience a bajar ese déficit fiscal. Gaste menos y trate de recaudar más. Así es, pero eso quiere decir que puede haber un efecto de contracción, digamos, del gasto público, y eso tiene un efecto sobre la economía también, sobre el empleo, en fin. ¿Cómo crees que el gobierno puede manejar esto si todavía no tiene la seguridad de que va a recaudar más? Bueno, lo tiene que manejar por el otro lado, por la otra herramienta que tiene, que es la inversión privada. Claro. Y para tener inversión privada tienes que tener confianza. Lo que Rosa María está tratando de decirle a la audiencia es que el gobierno no es otra cosa que una familia. Tú no puedes gastar más de lo que tienes, porque entonces se convierte en déficit. Y ese déficit es una deuda que hay que pagar después. Entonces el gobierno tiene, digamos, dos brazos para gastar, el brazo público y el brazo privado. Entonces, dentro del brazo público van a tratar de no gastar y van a tratar de recaudar más impuestos, con lo cual esto es una alerta a los informales que comiencen a pagar sus impuestos, porque no el señor Shigeyama, con las nuevas acciones y sobre todo con mucha tecnología, va a lograr recaudar lo que no se recauda, cruzando información, por ejemplo, de quién se compró el último carro moderno, veamos si han pagado impuestos, ¿no? Pero el otro lado es la inversión privada. La inversión privada se basa en confianza, y sobre todo tenemos que pensar que hoy el Perú, el presidente Kuczynski, está muy bien visto internacionalmente. La gente tiene confianza porque el Perú económicamente se ha venido sosteniendo a pesar de las crisis. El Perú ha pagado sus deudas, casi no debe plata en el extranjero, entonces es un buen lugar para invertir. Pero para eso necesitamos paz social, necesitamos poder que el gobierno tenga la capacidad de explicarle, por ejemplo, a los mineros, cómo se va a hacer minería, cómo se van a utilizar los recursos del canon, cómo se les van a participar las zonas mineras del crecimiento económico, y eso tiene que hacerlo de la mano de las autoridades regionales, de la mano de las autoridades municipales, y ahí tenemos que hacer todos los peruanos un gran esfuerzo por entender, pero para entender nos tienen que explicar. ¿Y tú crees que en estos 100 días el ministro de Energía y Minas, en estos 100 días, tú crees que está moviéndose en esa dirección? Porque parece un poco apagado el tema, ¿no? Bueno, el ministro de Energía y Minas, a quien tú conoces bien, es una persona de pocas palabras. Sí. Pero creo que como no hemos cumplido los 100 días, estamos a puertas de que cada quien nos diga en su despacho qué ha destrabado, comenzando por ahí. Porque hay proyectos que tenían un destrabe pequeño. Por ejemplo, la segunda pista del aeropuerto, que ya es como una especie de esas promesas cumplidas, como que vamos a ir al Mundial de Fútbol, ¿no? La segunda pista del aeropuerto, lo único que hay que hacer es sacar lo que se llama las interferencias, que Cálida saque su tubería, que Medapal saque la suya. Es cuestión de un telefonazo. Estoy segura que el ministro de Transportes nos va a sorprender con ese avance, por decirlo de alguna manera. Así es. No, la carretera a Ica, por ejemplo, ya. La carretera a Ica, por una pequeña... Por una casita. Una discrepancia de $4.000 no se saca. Sí. Y así hay muchísimas cosas, y tú lo sabes bien, que son cosas pequeñas y cosas de levantar el teléfono y decir, se hace así. Entonces, eso, para los 100 días, yo tengo entendido, por lo que he leído en los periódicos, que todos los ministros nos van a sorprender, que están dando noticias. Ayer Carlos Basombrío ha hecho una exposición que ha sido muy impactante, porque no solamente ha señalado a aquellos de estas bandas que han capturado, sino también ha dicho que en muchos casos
cosa que todos sabíamos, hay policías metidos. Bueno, ¿Por qué? sí. Porque en estos secuestros al paso, en este tipo de cosas, hay muchos policías metidos. No, está el titular de hoy del Comercio es contundente, 258 detenidos, de los cuales 50 son policías. Es una cosa escandalosa, pues el 25% de los delincuentes son policías. Pero no solamente eso, Rosa María, sino que acá ya no podemos seguir hablando, tratando de molestar y perjudicar al ministro Basombrío. Acá lo que se decía del ministro Basombrío era que él había denunciado que había un escuadrón de la muerte y que después eran pocos los supuestamente asesinos. Acá, como tú estás diciendo bien, hay cifras contundentes, y si fuera un policía corrupto, ese policía corrupto puede ser la manzana podrida que malogre a todos los demás. Así es. Sabemos perfectamente, aquí no han llamado en la noche, a medianoche, a decirle que tu hijo lo han secuestrado, que tu hijo lo han asaltado, que tu hijo ha muerto. A todos nos ha pasado, y esa gente es la policía. Lamentablemente. Entonces realmente, y mucha gente, y mucha corrupción dentro de los penales, donde se alquilan los celulares, de donde salen esas cosas con las bandas organizadas. Entonces tenemos que agradecerle al ministro Basombrío, primero, que haya aceptado ser ministro, y segundo, que esté haciendo las cosas de la manera que puede y apoyarlo. Gracias. Y Bueno, tenemos que apoyar a nuestros ministros y a nuestro presidente. Bueno, Cecilia, nos tenemos que despedir, nos hemos ido desviando de los temas económicos a otras cosas, pero muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros en Radio Santa Rosa. Nos escuchan en todo el Perú y creo que hay bastante alivio con efectivamente esta desarticulación de bandas criminales. Gracias por estar con nosotros. María, gracias a todos tus oyentes de Radio Santa Rosa, y acá estoy para cuando quieran. Gracias. Y bueno, nos tenemos que ir a una pausa, amigos, pero no se mueven, regresamos para seguir con Policiales de Policías. Nuestra especialidad, no es que de verdad, como decía Chema Salcedo, me decía, este es el único país donde las policiales incluyen policías, ¿no? Normalmente los policías son los buenos, ¿no es cierto? Y los ladrones son los malos. El juego se llama Policías y Ladrones. Acá es Policías y Ladrones Policías. Nos tenemos que ir a una pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana, 40 minutos en todo el Perú. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Hay muchos temas que se encuentran en estos momentos vigentes, Rosa María. Y vamos a hablar de un tema complicado, sensible, muy sensible, que hay que tratar con todo respeto y con toda delicadeza, porque no es un tema fácil. Vamos a hablar un ratito del aborto. La campaña por el derecho a decidir me parece una campaña muy loable, porque creo que las personas que están detrás de ellas tienen buena voluntad. Lo que no comparto es sus ideas. Como dice, se respeta la idea, se respeta a la persona, pero no se respeta la opinión. Y quería decir algunas cosas sobre el aborto en el Perú. En primer lugar, el aborto en el Perú se da. Y las mujeres que abortan no necesitan ser estigmatizadas, ni apedreadas, ni lapidadas, ni perseguidas. Necesitan, por parte de los demás, cariño, compasión, trabajar con ellas, porque muchas no están, digamos, del todo satisfechas con la conducta que tuvieron en el pasado. Y desde el lado humano, digamos, yo sí creo que hay una mano que dar, hay compasión que brindar, ¿no es cierto? Por eso a veces, yo les digo con todo cariño, la marcha por la vida, cuando significa estigmatizar y maltratar a la mujer que abortó, en eso yo no estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en acompañar, en estar ahí para dar la mano, en caminar, en explicar qué es lo que se ha hecho mal, ¿no es cierto? Para que no se vuelva a hacer. Yo creo que ese es el trabajo desde la iglesia. Yo soy católica, tengo pues este conflicto de interés, bias, como dicen, pero yo sí creo que la mujer que aborta tiene que ser acogida. Incluso en este año de la misericordia, el Papa ha establecido reglas para las cuales una mujer que aborta pueda confesarse casi con cualquier sacerdote, cosa que no era posible antes, y que haya una mayor apertura y compasión por lo que ha hecho, si es que está arrepentida, por cierto. Ahora, hay mujeres que no están arrepentidas, lo han hecho una vez y lo pueden hacer otra vez. No es un método de control de la natalidad, porque es, digamos, finalmente una intervención quirúrgica en una mujer, ¿no es cierto? Pero hay este dilema, ¿no es cierto?, de una mujer que muchas veces está sola, que por muchas...
La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Bueno, muy buenos días amigos, estamos aquí en A Pensar Más, Ismael Soto y yo. Muy buenos días, Ismael. Hola Rosa María, hola amigos de todas las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Qué lindo habla, ¿no? Habla bonito. Bueno, es una mañana llena de información. Acaban de anunciar el Premio Nobel de Literatura y tenemos a Bob Dylan. Bob Dylan. Que ha sido una sorpresa, pero muy alegre, la verdad. Sí. O sea, no creo que nadie se oponga, porque claro, algunos academicistas dirán, bueno, no es propiamente un literato, no tiene producción narrativa, pero tiene cualquier cantidad de poesía. Es un poeta que hace música, ¿no es cierto? Entonces, ha sido postulado ya varias veces, no es la primera vez que postula. ¿Ya? Y siempre que se ponía su nombre yo decía, nah, esos académicos en Suecia, ¿qué le van a dar? No, imposible. No, pero no, fue posible. Le dieron el Premio Nobel de Literatura, el premio más importante que hay para la literatura mundial, el que marca la diferencia, a un músico norteamericano, ¿no es cierto? Y estamos escuchando su música ahorita. Así es. Feel like I'm knocking on heaven's door. Knocking on heaven's door. Bueno, ahí tienen un pedacito de Bob Dylan, como dice acá, famosa canción hecha famosa también por Guns N' Roses, ¿ya? Pero lo que se aprecia de él no es su capacidad para hacer música, porque no es el Premio Nobel de Música, sino por ser un poeta. Exactamente, por las letras de las canciones, ¿no? Y las letras que han inspirado a generaciones enteras. Así que, bueno, es una noticia muy especial. ¿Qué está pasando aquí, Rosa María? ¿Se está perdiendo rigidez, como algunos comentan por allí en la premiación? Es posible que los académicos en Suecia, porque esto es la Real Academia de Ciencias, me parece, y Artes de Suecia, donde estuve, es muy bonito, ¿no? El lugar. Parece, es un edificio muy antiguo, yo te diría de fines del siglo XIX, que está en el centro de Estocolmo, que es una de las ciudades más bellas que hay, por supuesto, en los países bálticos, pero en toda Escandinavia. Yo creo que es de las ciudades, bueno, compite fuerte con Copenhague, ¿no? Pero para mí es, digamos, la que más me gusta porque tiene toda esta cosa de realeza y monarquía y palacios y qué sé yo. Y en esa zona, justamente donde está muy cerca del Palacio Real, está la academia, y la academia tiene una exposición permanente en el primer piso que invita a todos a pasar, gratuita, con toda la historia del Premio Nobel, por qué Nobel, un hombre que causó tanto daño, ¿no es cierto?, es el inventor de la dinamita, decide que la riqueza generada por su invención sea destinada a un premio permanente e incluso a un premio de paz, ¿no? Y instituye estos 5 premios, ¿no? Como forma de rectificación. Exactamente, física, fisiología, pero ese es el de medicina en realidad, química, literatura, ¿no es cierto? Y el de la paz en realidad se instituye después y lo da Oslo, la Academia de Ciencias de Oslo, no la de Estocolmo. Pero en Estocolmo, digamos, está toda la parte lindo, y estaba Vargas, pues todas las biografías de todos, la obra, y por supuesto de los del año hay mucho más información siempre, ¿no? Entonces, me pareció de lo más emocionante, ¿eh? Por acá en el celular debo tener una foto, te voy a enseñar, ¿ya? Además la mandaba Lima por Twitter, ¿no? Acá estoy en la Academia de Ciencias. No, precioso. Y nada, bueno, saludar siempre a los ganadores y alegrarnos por ellos. El Perú tiene un Premio Nobel de Literatura, ojalá tuviéramos muchos más. Chile tiene 2, ¿no? Colombia acaba de tener 1, en paz. Y tenemos otros latinoamericanos también, bastantes latinoamericanos en Premio Nobel de la Paz, para que no se dé cuenta de la cantidad de conflictos que han habido en esta zona. Pero de pronto la entrega del Premio Nobel de Literatura a Bob Dylan abre ese espectro a más talentos, ¿no? Y sobre todo a la poesía, porque la poesía estaba muy relegada. O sea, la poesía hecha música. O cualquier poesía. Claro. Mira, los poetas estaban muy... O sea, si tú haces una lista, digamos, claro, Pablo Neruda, Gabriela Mistral son poetas, por cierto. Pero yo creo que en los últimos 10 años o 20 años se han elegido muy pocos poetas, se han elegido más narradores. Claro. ¿No? Más gente, digamos, Vargas Llosa no hace poesía, no hace todas las formas posibles de narrativa. Menos poesía. Desde teatro, cuento, novela, por supuesto, pero
no poesía. En cambio, ahora han elegido a un poeta y eso es, bueno, es el retorno a los Pero es poetas. la forma en que las letras entren al alma de una manera directa, ¿no? Claro, Desde el y mucho corazón. más nutrida en el ritmo, si quieres, porque la poesía tiene un ritmo, en el ritmo del blues. Ajá, mira tú. Claro, en el ritmo del blues. Hacer poemas. Claro, en ese ritmo triste, duro, que tiene el root, Melancólico. que es doloroso, si quieres, ¿no? Ujú. Acá Augusto Álvarez dice, gran elección del Nobel de Literatura Bob Dylan, primera vez que gana un poeta, de quien no solo he leído toda su obra, sino hasta la canto. Claro, Bueno. efectivamente. Ese es un tema interesante. Digo, no solamente usted puede leer la obra del poeta, sino cantarla. Claro que Bob Dylan es en este momento número 1 en las tendencias del Twitter. Acaba de darse a conocer también hace minutos esta información y ha pues causado revuelo. Hay cierta polémica por ahí, pero es normal, ¿no? Sí, natural, es normal porque es una decisión distinta y las decisiones distintas siempre causan polémica. Muy bien. Y bueno, vamos a otras noticias que quiero comentar con ustedes. La primera, complicada, de eso vamos a hablar más adelante, tiene que ver con, miren, no todo el mundo es moreno, ¿ya? Yo en este momento he tenido una avalancha de denuncias sobre funcionarios del Estado y estoy segura que deben haber problemas, de eso estamos todos seguros de que deben haber muchos morenos, pero no todo aquel que trabaja para el Estado es un sinvergüenza, ¿ok? No todo aquel que tiene una investigación en Contraloría es un delincuente, no todo aquel que tuvo un amigo que una vez contrató con el Estado, ¿no es cierto?, y que luego él entra al Estado es un delincuente. Entonces, a todos mis colegas periodistas les pido rigor, porque tienen que buscar a un abogado penalista antes de hacer aseveraciones complejas sobre personas que están sirviendo en el sector público, a las cuales comienzan a acusar de delincuentes, ¿no? Entonces, yo de verdad, que tú googlees y una persona aparezca con una investigación en Contraloría o que no sacó su título universitario o que, qué sé yo, cualquier cosa que en realidad para lo que está haciendo hoy no tiene relevancia, ¿ya? Es banalizar el caso de Moreno. Claro. ¿Ya? Que es un caso, dicho sea de paso, que tiene serios problemas de probanza. Porque claro, ustedes dirán, no, pero ahí están los audios. Ya, el problema es que no había problema hasta que salió la sentencia de Petroaudios. Y en la sentencia de Petroaudios determinó que obtener grabaciones sin su consentimiento de otra persona, o sea, chuponearla, sin su consentimiento, constituía un vicio de la prueba. Y por lo tanto no valía nada. Sin el consentimiento de alguna de las dos partes implicadas en ese audio. Esa es la discusión, ¿no? El asunto puede ser sin consentimiento del perjudicado. Ajá. Entonces, claro, hay un grupo que dice, no, porque en este caso es grabaciones hechas por una de las personas presentes. Sí, es un caso diferente, por cierto, es una situación diferente. Una cosa es que un agente externo intercepte un teléfono y escuche una conversación de a dos. Y otra es que una persona se grabe a sí misma, ¿no es cierto?, para tener una prueba contra otro que lo puede estar extorsionando o induciendo un delito. ¿Ok? Pero esa diferenciación, cuando llega al Poder Judicial, queridos amigos, yo no sé qué va a pasar. O sea, si se volaron los Petroaudios con los faenones completos, se pueden volar perfectamente esto. No le veo, desde el punto de probanza, mucha esperanza con este Poder Judicial. Dicho sea de paso, con el Poder Judicial que hizo que los vladimireros fueran prueba, porque los vladimireros eran lo mismo, ¿no es cierto?, eran finalmente la prueba de una conversación entre dos personas, claro, y esa sí era interceptada, ¿no es cierto? Ese Poder Judicial que hizo que los vladimireros fueran prueba logró meter preso a todos los corruptos. Pero ese Poder Judicial yo creo que desapareció. Con la sentencia de Petroaudios desapareció. Y nadie ha dicho nada. Entonces, ahí hay que tener muchísimo cuidado. Porque si no hay esa probanza, o sea, va a ser bien difícil que al señor Moreno, con las pruebas que hay, le puedan encontrar algo más que negociación incompatible, tal vez, ¿no? Que son penas bien bajas. Ahora, las penas en el Perú hoy se suman, ¿ok? Entonces sí, efectivamente, ya decían, puede llegar hasta 20 años, porque si yo le sumo las penas de todos los delitos imputados, y pongo asociación ilícita para delinquir, que son tantos, le pongo, más encima le pongo negociación incompatible, encima le pongo tráfico de influencias, encima le pongo, sí, claro, llego a 20. Pero lamentablemente, de nuevo, los jueces en el Perú no están actuando así, ni los fiscales. Entonces los fiscales, en vez de acusar por 7 delitos, acusan por 2, el fiscal admite 1, y ese 1 tiene 3 años de prisión suspendida.
Si es que tiene prisión, porque no hay probanza. Por favor, les reitero, a todos los de Petroaudio los dejaron libres. Hemos hecho un faenón. Ya, esos están libres. El Poder Judicial determinó que las pruebas no eran pruebas, no son pruebas, porque la prueba que es ilícita no es prueba, su origen es nulo, y por lo tanto no puede acusárseles de nada. Entonces, con ese precedente, anticorrupción, entre comillas, un juicio que demoró 7 años, nosotros, ¿qué cosa hacemos? No podemos hacer nada. Eso es lo que yo tengo, esa es la preocupación. ¿Qué tiene que cambiar acá? ¿Qué tiene que cambiar acá? No sé, una disposición del... Lo que pasa es que efectivamente la prueba viciada, hay literatura mundial sobre la prueba viciada, ¿no? La manzana podría al resto, etcétera. Pero en casos de anticorrupción, yo creo que eso no puede aplicarse sin que haya una debida ponderación y un balance, ¿no es cierto?, del bien social que vas a alcanzar versus la protección de la libertad individual. O sea, ahí hay, claro, un derecho constitucional a la intimidad que está siendo develado, pero si durante esa conversación lo que estás planeando es la comisión de un delito, no puede ser, ¿no es cierto?, que esas personas que están hablando no sean juzgadas por esa. Si están hablando de sus cosas personales, sus tonterías, no tiene importancia, pero si están hablando de la comisión de un delito, ¿no es cierto?, ¿cómo no lo vas a tener como probanza? Entonces, yo creo que eso es un tema muy serio a tratar. Justamente hay una oportunidad. El gobierno tiene facultades para legislar contra la corrupción. Claro. Este es un gran tema. Tú por ley podrías determinar que la prueba ilícitamente obtenida, ahora ya no es ilícitamente obtenida, sino es lícitamente obtenida y tiene que ser valorada y ponderada por los jueces, punto. Ya está. Y el juez tiene que obedecer la ley. ¿No es lo correcto que se hable un doble proceso, en todo caso, por la comisión del delito y el otro lado por la obtención de ese audio ilegal? Claro, pero el tema ahí es que la persona que ha grabado va a decir, no, perdón, yo me he grabado a mí misma y eso no es delito. Exacto. ¿Ya? ¿Ok? Ajá. Grabarte a ti mismo no es delito, es un acto de defensa. Señor, yo me quería defender de un corrupto que estaba proponiendo cosas corruptas, mi única forma de defenderme era grabarlo para después poner esto a disposición de las autoridades. Que fue así. Ahora, yo sí creo que esto es una oportunidad enorme, ¿no es cierto?, para revisar cosas que no se han revisado. ¿Ya? Caso CIS, ¿ya? ¿Qué pasa con el CIS? Lo hemos explicado acá. Y en otros casos también de tercerización. Cuando tú tienes incentivos perversos, la gente va a actuar de manera perversa. Tienes que tener incentivos virtuosos, porque si no, no va a haber virtud. ¿Ya? ¿Qué es lo que ha pasado acá? Me han dado ayer una serie de cifras muy interesantes. Miren, lo que se terceriza en clínicas, ¿ya?, es de los 1.200 millones del CIS, 80 millones de soles. Es la parte más chiquita. Claro. ¿Ya? ¿Dónde está? Y claro, se puede revisar todo lo que se hace en clínicas, pero en clínicas, por ejemplo, todas las clínicas grandes de Lima, las más caras, reciben todas las emergencias del CIS. Por ley tienes que revisarlas. Y el CIS después te transfiere. Entonces, todo lo que es emergencia te recibe avaliados, etcétera. Sobre todo las clínicas que están en el centro de Lima reciben todo lo que son accidentes de tránsito, etcétera. Obligación legal tienes de estabilizar al paciente. Una vez que está estable, te comunicas con el CIS y el CIS te dice si lo trasladas a un hospital del Estado o si tú mismo lo operas y después pagan la cuenta. ¿Ok? Así funciona. Entonces, la mayoría de la plata que se va del CIS a clínicas privadas se va por emergencias, es un porcentaje grande. Y luego tiene convenios, sí, pero con clínicas pequeñas, esas son las del problema, que se ubican en las inmediaciones, ¿no es cierto?, en las inmediaciones de los hospitales grandes. ¿Ya? Pero lo más grave es lo que yo llamo el 2x1, ¿no es cierto?, médico. ¿Qué pasa? La ley de trabajo médico dice que el médico trabaja 6 horas máximo. Trabaja 5, trabaja 4. ¿Y qué hace? Le dice al director del hospital, mira, yo con el equipo del hospital, fuera de mi horario de trabajo, voy a atender por CIS a estos pacientes. Y efectivamente hay servicios que operan las 24 horas del día, pero ¿qué pasa? Hay un grupo de pacientes que entran, entre comillas, en el horario regular por salud pública y hay otro grupo de pacientes que entran por el CIS. Entonces, ¿qué pasa con el grupo de pacientes que entran por el CIS? A ese médico se le paga según tarifario CIS. Entonces gana casi el doble de lo que gana por planilla pública, lo gana por la transferencia del CIS. Ese era el negocio de Moreno.
¿Se dan cuenta? Claro. Y ese no es solamente el negocio de Moreno, es el negocio de miles de médicos en el Perú. Si les quitas eso, les quitas una fuente de ingresos. Entonces, se ha generado un incentivo perverso. O sea, es un problema que tiene que ahondar, tiene que mirarse a fondo. Pero por otro lado, transparentar el costo de la atención del paciente es fundamental. Es un camino en el cual tú el día de mañana, con tu 9% que aportas al Seguro Social hoy, puedes agarrar eso como si fuera tu carnet y decir, ¿sabes qué? No me voy a atender con mi 9% en el Seguro Social. Me voy a atender en la clínica tal. ¿Ya? Porque soy libre de mudarme en el sistema a donde me dé la gana. Pero claro, para eso tiene que estar absolutamente costeado el sistema. Y la única forma de costear el sistema es financiando al paciente. El CIS lo que hace es financiar el número de atenciones que se dan y eso es lo que paga. Okay. No financia el establecimiento. No es que le voy a transferir al hospital Loaiza 50 millones de soles para que haga lo que quiera. No. Te transfiero en la medida en que tú, ¿no es cierto?, me revises a 57 pacientes y este es el costo de esta atención. Y ahí es donde el médico recibe, pues. Claro. Además, ¿y qué pasa? No todos los médicos tienen un exitoso consultorio privado. No los tienen, pues. Entonces, ¿qué dicen? En vez de luchar por tener mis propios pacientes en un consultorio privado fuera de mi trabajo en el Estado, lo que voy a hacer es luchar por tener estos pacientes del Estado que, como están saturando los servicios y se necesitan más médicos y no hay, el Estado me contrata en horas extras para pagarme según CIS. Eso es el tema. Complicado, pero eso es lo que veo. Pero en fin, vamos a ver qué pasa. Mientras estamos conversando, hay que apoyar siempre a Defensa Civil. Se está realizando el Simulacro Nacional Escolar. Hoy hubo un sismo en Ica de regular intensidad también. Así tempranito. Hace unos instantes, hace unas horas. Ay, Ismael tiene, ¿no es cierto? Es un sismógrafo viviente. Yo no sentí nada. ¿Ya? Qué bárbaro, ¿ya? Pero de verdad, señora, el sismo en Ica genera temor, bueno... Mira, acá arranca el sismo y yo salgo y parada porque el convento se nos viene encima. Les aviso desde ya. Nos vamos a la pileta con nuestro micrófono allá. Eso sí, yo me voy a la pileta porque esa pileta está ahí hace 400 años y no se ha movido. Ni un centímetro. Así que yo me abrazo a la pileta, aunque esté con agua, ¿ya? Y tú también vienes detrás mío con la cámara y todos salimos corriendo. Pero de verdad, o sea... el otro día han visto pero hay que actuar con calma. En el Mali, en el Museo de Arte de Lima, se ha caído una cornisa por humedad. Si hubiera habido un temblorcito... Hubiera caído sobre quien esté por ahí. Exactamente, y ha caído sobre el lado en el que la gente camina. Felizmente cayó a medianoche. ¿Ya? Pero además pasa que el cambio de invierno a verano, ¿no es cierto?, hace que lo que está humedecido, la vibración... en fin, hay un montón de factores. El Mali se hizo cuando no había tráfico delante de él. Hoy día tiene la peor vibración que hay en Lima. Está en medio del Paseo Colón. No hay forma de que no tenga vibración. Sería interesante abordar sobre ese tema también, ¿no? Porque muchas de las construcciones en Lima son propensas a este medio ambiente, sí, que en algunos casos está cargado de salitre, por ejemplo, que debilita las infraestructuras. Mira, salitre, humedad, vibración, polvo. Ay, también te carga, pues. ¿Así? O sea, imagínate un edificio cargado de tierra. Imagínate tener 1 tonelada más de tierra de lo que fue calculado. Una tierra que es mineral. Que no se va. En mucha proporción, ¿no? Claro. Nosotros tenemos aquí en esta manzana tantos ejemplos de sobrevivencia de edificios y todavía de rescate de edificios, ¿no? Yo vivo en una casa que tiene 60 años de construida. Los muros son importantes. Yo no tengo columnas. Ahora, la casa baila espectacular. Baila. Pero no se cae. No se cae, baila con el terremoto, lo cual es muy bueno porque es una técnica de construcción que permite mucha flexibilidad. Claro. Entonces, lo que tú no puedes es que tu casa sea rígida, pues tu casa es rígida, se rompe. Claro. Y todas estas lecciones aprendidas del maestro Julio Kuroiwa, el ingeniero, me enseñó muchísimo haciendo coberturas de este tipo que vengo haciendo hace casi 20 años. Entonces, por esa razón, estoy muy contenta lo aprendido y lo difundido y tenemos que seguir haciendo difusión. Es por ello que en Japón quizás las construcciones más importantes son aquellas que tengan movimiento. Todos. Por eso tiene rueditas. Además, cosa... mira tú en Japón el comportamiento en los sismos. Nadie sale corriendo. No. Se meten debajo de la carpeta los niños para que no les caiga el cielo raso encima, punto. ¿Por qué? Porque están absolutamente seguros de que el edificio no se va a caer. O que si se destruye, su destrucción va a permitir la evacuación posterior. Claro. ¿Ya? O sea, se puede caer una pared, pero va a permitir, si te paras en el sitio correcto, no te va a pasar nada. Acá arranca el terremoto y es la estampida. ¿Ya?
claro, respondemos a un reflejo natural y humano. Antes yo corría, tú sabes que ahora me petrifico. Creo que vas a tener que sacar cargada. Porque... Pero tú sabes qué es lo que mucho me preocupa también por la experiencia del temblor fuerte que tuvimos en aquella época, porque no fue terremoto aquí en Lima, el de 2007. Sí. Que hay mucha gente que se pone en medio del camino y se arrodillan y de pronto se asustan. Señora, aplaca tu ira, tu justicia y tu rigor, misericordia, Señor. No dejan a los demás pasar. Ah, no, pues arrodíllate y reza, caramba, con todo el mundo. ¿Qué te pasa? Que rezan todos. Bueno, tenemos varios temas que tratar porque el gobierno acaba de sacar algunas normas ya sobre reinversión económica, ¿no? Uh-huh. Y creo que sería interesante conversar sobre ellas, ver si nos va a poner más plata en el bolsillo, no pronto. Y de otro lado también queríamos hablar del tema del aborto, dado que se ha plantado ayer, y vamos a tener que hacer una pausa, pero volvemos con todo eso. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras que integran la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Estamos en Lima, en Radio Santa Rosa, que este sábado cumple 58 años de vida institucional. 1500 AM, 105.1 FM. Radio Santo Domingo Chimbote, 102.1 FM. Radio San Martín Arequipa, 97.7 FM, 1380 AM. Radio Veritas RTV Cusco, 92.1 FM. Radio Cepagua Ucayali, 100.5 FM. Radio Quillabamba, La Convención Cusco, 91.1 FM, 1210 AM. Radio Madre de Dios, Puerto Maldonado, 92.5. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Sodomco. Rosa María, se cuelga el programa. Ajá. Y solamente vamos a ver ya cómo ha quedado y ya hay 111 visitas en menos de 20 segundos. Sí, no, qué bárbaro. Es increíble. Pero estamos muy contentos, de verdad, porque... literalmente, no estoy exagerando, miles de personas están entrando a vernos después del programa. Uh-huh.